Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? La crisis energética que estamos sufriendo aquí en Europa y en Francia, por supuesto, no tiene nada que envidiar de la convulsa historia del siglo XX, con sus crisis económicas y sobre todo las dos guerras mundiales. Testigo de excepción de esos tiempos revueltos fue la fotógrafa francesa de origen alemán Gisèle Freund, de la que la Maison de l'Amérique Latine, la Casa de América Latina de París, inaugura este jueves una importante exposición. My song I'll write about a heart that loves you, and I'll tell about your magic spell, the wonder of you. I'll write about your kisses. They taught me what sweet bliss is. Moonbeams and lovely daydreams will weave a wondrous melody divine. When I write my song, the world will know of your devotion, and each word will be. Y para hablarnos de esta exposición y de la extraordinaria vida de Gisèle Freund y de sus viajes a América Latina, tenemos con nosotros a Juan Álvarez Márquez, comisario de la exposición, curador, como se dice, en América Latina, acompañado maravillosamente de Juan Manuel Bonet, consejero especial de esta muestra. Muy buenas tardes a ambos y sobre todo muchas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nosotros. Curiosamente, en sus inicios, Gisèle Freund no quería ser fotógrafa, ¿no? Estudia sociología y aquí en París incluso historia del arte. ¿Conociste a Gisèle Freund, quizás? Sí, yo conocí a Gisèle Freund bastante en la fase final de su vida, los últimos prácticamente 10, 12 años. Y efectivamente Gisèle Freund quizás no era su destino, bueno, su vocación primera ser fotógrafo, pero estuvo muy implicada en lo que era la imagen y el arte a través de su propia familia, habiendo realmente tenido la posibilidad de convivir con una colección de arte importante que poseía su padre, Julius Freund, en Berlín, y a su vez de haber frecuentado museos y de haber tenido incentivos como el regalo de una cámara Leica que hizo su padre, que luego desencadenó efectivamente sus prácticas por la fotografía, lo que no era común en una mujer quizás de esa época. Sus primeras fotos es que haber tenido de niña el cuadro del acantilado de Friedrich, de Cascavado y Friedrich, ese romántico frío, yo creo que marca, ¿no? Eso. Sí. De hecho, increíble, ¿no? De hecho, Juan en alguna foto de repente le ve un aire. Sí. Hay una foto de la Patagonia que tú... Efectivamente, una foto realmente tomada en el sur de la Argentina, donde hay una presencia precisamente, hay una silueta de dos hombres. Parecen unos fiordos de esos. Sí, exactamente, como en esos cuadros de Caspar Friedrich, donde hay hombres por supuesto, en la montaña. Pero sus primeras fotos las realiza en Alemania. Era militante comunista durante las manifestaciones del 1 de mayo, ¿no? Sí, efectivamente. Ella tuvo una vida estudiantil, digamos, muy activa. Estuvo en Frankfurt, muy vinculada a la escuela de Theodor Adorno y de Benjamin, de Norbert Elias, y efectivamente con una militancia política importante. Y cuando empezó a visualizar todos los movimientos que estaban sucediendo en el Berlín de la época, la ascensión del nazismo, efectivamente tomó una serie de fotografías y se estaba viniendo a París en ese momento, las trajo en el tren y bueno, como un episodio un poco, digamos, de película, de cinematográfico. Le podría haber costado la vida eso de llevarse sus fotos. Sí, porque subió un control de soldados de la SS que subieron al tren, hicieron una inspección y ella, bueno, tuvo dos recursos. El primero, esconder las películas, los rollos, en una parte metálica, detrás de una placa metálica del tren, y la segunda fue efectivamente utilizar el nombre de Gisela
Gisela en vez de Giselle, y dijo, como una persona como yo. Bueno, entonces la saludaron los soldados y se fueron. Apenas llegó a París, a la Gare du Nord, Sacó recuperó las rollo de películas fotos. y bueno. Aquí en París, me dirijo ahora a Juan Manuel Bonet, que quizás el intelectual más francés de los intelectuales españoles. Soy francés, o sea, Es francés, además. de madre. Por más Henri, como diría Sí, alguien, ¿no? Aquí en París se va a hacer amiga de Adrienne Monnier. Claro, Adrienne una librera Monnier. de la calle de l'Odéon. L'Odéon es una librería, la Maison de Livres, que frecuentaban muchísimas gentes de esa época. Por ahí pasaba Gide, Valéry Larbaud, los españoles de paso también iban. En fin, era un lugar que se prestaban libros, se vendían libros, se hacían presentaciones de libros, se editaban libros. Además, Adrienne Monnier, su compañera era Silvia Beach, que vivía enfrente y que tenía también en el barrio Shakespeare & Company, que no es el actual Shakespeare & Company, pero era uno anterior, que fue quien editó el Ulises de Joyce, ¿no? Entonces, bueno, aquello, Giselle Freund cae en el cogollo realmente de ese París, y Adrienne la introduce a toda esta gente. Y entonces ella se da cuenta que tiene tema y si te fijas, casi todas las fotos tienen libros detrás y son o en la librería o en la casa de la propia Adrienne. Viendo las fotografías de Giselle Freund, parece que basta ser fotografiado por ella para convertirse en escritor famoso, ¿no? ¿O no? Bueno, sobre Era todo, al revés, quizás. No, ella, bueno, Malraux, por ejemplo. Estamos viendo ahora la fotografía Malraux de Malraux. es el primero al cual fotografía. Y es alguien famoso, pero todavía no es el ministro, ¿no? Es un escritor que ha andado por China y que después va a estar por España en la Guerra Civil. Tal. En general, Malraux, por ejemplo, la va a llevar a fotografiar el Congreso de Intelectuales Antifascistas de París del 35, que es la fotógrafa oficial, digamos, un poco de ese congreso, donde está Iria Ehrenburg, donde están surrealistas, donde están Brecht, en fin. Ella fotografía aquí a exiliados alemanes, Walter Benjamin, muy amigo de ella, es quien la anima a su tesis, ¿no? Y luego tenemos ahí a Cayua, que ya es el enlace, o sea, es a través de la Maison de Jamie de Livres que va a conocer a Cayua, a Victoria Ocampo y a Ortega, por ejemplo. O sea, gente que luego va a volver a ver en Buenos Aires. Su Buenos Aires nace en la Rue de l'Odéon. De alguna manera. Porque ella viene a París escapando del nazismo, pero es salir de la sartén para caer en el fuego, ¿no? Porque la ocupación alemana la va a empujar a huir de nuevo de la Gestapo y partir a América Latina. Bueno, cuéntanos cómo fue ese viaje a América Latina de Giselle. Bueno, Freund. Giselle en realidad tiene toda una fase también interesante, digamos, en París, de su formación, sí, su trabajo como socióloga, que es como la etapa, digamos, realmente parisina muy intensa, en el que mezcla las dos cosas, porque es la estudiante que hace la tesis sobre que es la primera tesis en sociología de la imagen, que ella estudia en la Biblioteca Nacional los archivos para estudiar lo que fue el fenómeno de la fotografía como un fenómeno social en Francia, y es ahí cuando Adrienne Monnier, después que Giselle haya visitado varias ediciones, es Adrienne Monnier en realidad que también ya tenía su propia revista que se llamaba Le Navire d'Argent, pero que decide ayudarla en ese proyecto de edición, y bueno, a partir de eso también ella va a presentar las fotografías de escritores en la propia librería de Adrienne Monnier, y efectivamente hay algunas fotos donde ya hay fotos, ella por ella misma, hay unas fotos del interior de la librería de Adrienne Monnier, donde se ve toda una serie de retratos de escritores, y hay, por ejemplo, fotos de Supervielle hechas por la propia Giselle Freund. Y bueno, y ahí ella tiene todo ese vínculo establecido que hace que, bueno, quiere viajar a América del Sur con una fase muy complicada porque no tenía su visa para ir, entonces se refugia en el sur de Francia, en una granja donde está prácticamente un año, hasta que puede tomar efectivamente un barco español, exactamente, el Cabo de Buena Esperanza, con un nombre que ya muy prometedor, y es a partir de ahí que ella... O sea, Victoria Ocampo había invitado a esos escritores, Denis de Rougemont, Cayua, y a la fotógrafa Giselle Freund, les había dicho un día que habían estado cenando los tres, vamos a vernos en Buenos Aires. Y al final es que ella tiene que irse porque tiene que irse por piernas, digamos. Entonces Victoria le consigue el visado, toma el barco en Bilbao, el Cabo de Buena Esperanza, de la compañía Ibarra, y entonces después pues llega ya a aguas fuera de las aguas territoriales españolas, aborda una patrullera inglesa y
dice, está encantada porque dice, por primera vez no me buscan a mí. Claro, están buscando espías nazis. Por supuesto. Entonces, le está esperando en el puerto de Buenos Aires. Bueno, hay primero el deslumbramiento, que tenemos en la exposición una foto del puerto de Río. Tenemos la visión de la bahía del Río, el Cristo del Corcovado, los morros y tal, y ella dice, esto es un buen nuevo mundo, esto es maravilloso. Y luego en Buenos Aires, que también tenemos una foto de la Boca y tal, pues ella le está esperando Cayuá, va a vivir en casa de Victoria Campos, se va a convertir en la fotógrafa de la reina Victoria, como ella dice, y entra en Victoria medio... Campos. Sí, claro, y hay hemos hecho una sala que es toda, pues el cogollo, de nuevo, está en el sitio donde hay que estar. Tenemos a Borges, a Bioy Casares, a Biorges, que es la mezcla de los dos, a Angélica Ocampo, a Silvina Ocampo, que estaba casada con Bioy, a Nora Borges, que estaba casada con Guillermo de Torre, que desgraciadamente al final no está en la exposición, pero podría haber estado. Hay todo ese mundo. Está en esa misma sala hemos puesto a Bergamín, que había conocido en la Maison des Amis de Livre también en París. Es una foto tomada en París. Tenemos una foto de Cayuá allí y hay una de Ortega que también va a volver a coincidir en Buenos Aires. Además, Ortega había sido el que había bautizado la revista Sur. Por teléfono desde Madrid le dijo Victoria, ¿qué nombre le pongo a mi revista? Sur, Sur. No había Sur. opción, ¿eh? Era la crema realmente de la intelectualidad latinoamericana y española, ¿no? Bueno, Sur fue una revista fundamental en un sistema intelectual latinoamericano. Había otras revistas, Amauta en Lima, Revista de Avance en La Habana, Contemporáneos en México. Todos los países tenían sus revistas, pero Sur es probablemente, ¿no?, la que tuvo un alcance más continental, con un consejo de redacción donde estaban Waldo Frank desde Estados Unidos, Rio La Rochelle en Francia, italianos, en fin, Ortega mismo. Fue una gran época de la cultura argentina esa y estuvo realmente en un ambiente que ella, pues, por ejemplo, quiso hacer. Es curioso que no hay fotografías apenas de ella urbanas de Buenos Aires, no hay muy pocas. Sin embargo, ella quería haber hecho una edición ilustrada de La cabeza de Goliat, que es un libro de un escritor que está fotografiado por ella, que es Ezequiel Martínez Estrada. Ella quería haber hecho un Buenos Aires, ¿no? Sí. Hay algunas fotografías de Buenos Aires, bueno, sobre todo las grandes avenidas, el obelisco, digo, hay, pero no, quizás precisamente no. en Buenos Aires, vuelve a París, pero en el año 47 vuelve a Buenos Aires trabajando para Life, la revista inglesa, y va a hacer un magnífico reportaje sobre Eva Perón. Exactamente, sí, la trayectoria de ella después de esa experiencia en Buenos Aires también es una experiencia muy importante porque ella ahí va a desarrollar lo que es un poco la idea del fotoreportaje, en el que Giselle Freund trabaja todos los, digamos, sobre todo los fines de semana, va a los parques, toma muchas, digamos, escenas de la vida cotidiana y escribe sobre ellas. Y eso lo publica en La Nación y en algunas revistas también. Y efectivamente esa es, digamos, su primera instancia. Después, efectivamente, hay un tránsito por el Uruguay, que es también interesante, digo, siguiendo un poco la cronología, porque la exposición, digamos, la idea inicial es que recorre toda su trayectoria, digamos, cronológica. Empezamos por Buenos Aires, después Uruguay, luego Chile y después una experiencia México, que tuvo en Ecuador, para después volver a la Argentina con ese reportaje del que vamos a hablar y después con las estancias mexicanas en México. Pero haciendo el reportaje y respondiendo a tu pregunta, efectivamente ella vuelve para hacer un reportaje sobre la Argentina de Perón. Ese momento en que el presidente Juan Domingo Perón, su esposa es Evita Perón, pero es un momento muy particular en el que el gobierno peronista tiene todo un discurso de austeridad y entonces bueno, se preconiza todo eso para la sociedad argentina, pero está, digamos, Eva Perón está muy tentada en que la fotógrafa Giselle Freund, importante y conocida ya un poco en ese ambiente, pueda hacer su fotografía y le abre sus diferentes espacios donde tiene su colección de joyas, su gran colección de pieles, de zapatos y bueno, y esas fotografías fueron publicadas entonces por Life, pero con una intervención previa, es decir, de censura en la que se trató de reducir los... Evita estaba encantada, pero el jefe de propaganda no estaba encantado. Me contabas que le había citado al día siguiente. No, y entonces le dijo, venga usted a mi despacho, por favor, mañana y traiga los carretes originales, no sé qué. Y ella, claro, vio que se lo iban a requisar y entonces se tomó un avión a Montevideo
y el reportaje salió con un artículo del corresponsal de Life en Buenos Aires muy, muy ácido, diciendo que esto era un escándalo, digamos, de alguna manera, que contradecía lo que decía Juan, contradecía el discurso oficial, y entonces la revista será suspendida durante bastante tiempo y ella, persona no grata, ella nunca volvió a Buenos Aires. La revista es suspendida en Argentina. En Argentina, sí, sí. Pero La distribución. En Inglaterra se vendió como. No, en Estados como pan Unidos. En caliente. Estados Unidos. Exactamente. Giselle Freund, refugiado entonces en Montevideo, en la casa de dos amigos alemanes, Ingeborg y Peter Bayertal, y bueno, se mantuvo ahí hasta que después... En Montevideo había hecho unas fotos preciosas de Supervielle, de Jules Supervielle, que pasó la Segunda Guerra Mundial allí. Era nacido en Francia, pero de una familia franco-uruguaya, digamos, la banca Supervielle, además, ¿no? Entonces hay unas fotos preciosas de Supervielle allá. Ella había fotografiado también en París a Susana Soca, que era otra uruguaya, en fin, compatriota de Juan y muy estudiada por Juan, y ella también fotografió a Torres García. Las únicas fotos que conocemos en color de Torres García, de ese gran pintor uruguayo constructivista, son también de ella. Y luego, en ese mismo momento, va también a Patagonia, y va a Patagonia argentina y chilena, y va en Santiago de Chile, va a fotografiar a dos poetas hermanos y enemigos a la vez, hermanos ideológicos y enemigos poéticos, que eran Huidobro, el padre de las vanguardias latinoamericanas, con sede en París en su día, y Neruda. Y ahí Neruda tiene un montón de fotos de Neruda en su casa de Isla Negra, igual que tiene un montón de fotos de la casa de Alberti en Punta del en Este, la Gallarda, una casa hecha. Y a Patagonia no va en avión, va en caballo, a caballo. Primero iba en barco, con un barco lanero, eran barcos de grandes empresas que, dada las inmensas explotaciones de lana en el sur de la Argentina, el barco partía de Buenos Aires, la dejaba en un puerto en el sur, y después el barco seguía su viaje, entonces la depositaba y ella hizo gran parte a pie y a caballo. Decía que como había tenido la poliomielitis, sí, pero no el caballo la ataban al caballo para que el caballo no se espantase, ¿no? Sí, pero bueno, en realidad sí pienso que Giselle, yo la conocí al final y era una mujer muy, digamos, a pesar de eso, bastante fuerte. Deportista. Había encontrado también en Buenos Aires a María Rosa Oliver, que había tenido el mismo problema siendo niña, y fueron, digamos, la amiga comunista de Victoria Ocampo. Victoria Ocampo era liberal, pero su mejor amiga era comunista. Sí. Y esa experiencia fue muy importante por varias cosas. Una, logró llegar a fotografiar, por ejemplo, la construcción de los hoteles en Bariloche. Acá vemos los paisajes, efectivamente, de un bosque petrificado, pero vio, por ejemplo, las primeras construcciones de ese hotel que hizo Bustillo en el sur, que fue el Yayao. El arquitecto que había hecho la casa de Victoria Ocampo. Sí, que tenía mobiliario de Jean-Michel Franck. Donc, eso fue muy importante. Y después llegó hasta ir a una prisión de donde habían delincuentes de alta peligrosidad, y me acuerdo que me hablaba siempre de la impresión que le había causado uno de ellos, que había sido era un estrangulador muy famoso, y ella que estaba fijada, tenía miedo, le quería fotografiar las manos. Sí. Terrible, ¿no? Pero bueno. Y la van a invitar a dar unas conferencias a México durante 2 semanas, sí. Y se queda 2 años. Sí, bueno, ella tiene varias estancias en México, pero en concreto en México es que, claro, ella en todos estos países tiene de introductora a Victoria Ocampo. En realidad, a través de Victoria, pues claro, en México, ¿quién es su primer interlocutor? Alfonso Reyes. Y Alfonso Reyes, claro, es una figura continental, es un escritor, es un diplomático, es alguien que estuvo destinado en París, que estuvo destinado 2 veces en Buenos Aires y que estaba en el Consejo también de Sur. Entonces, bueno, pues a través de él entra en el ambiente del exilio español. Por ejemplo, fotografía estupendamente a León Felipe, luego entra en el ambiente de los muralistas, fotografía a los 3 grandes, Rivera, Orozco, Siqueiro, fotografía al disidente Tamayo, fotografía a Frida Kahlo, a Covarrubias, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, realmente... Y México la apasiona porque de alguna manera es el encuentro con otra América donde está lo prehispánico y donde está lo popular, que eso lo había visto menos, digamos, en el Cono Sur está mucho menos presente eso, sobre todo en una ciudad tan europea de alguna manera como Buenos Aires. Pues ya en México, claro, se mete en los mercados, se mete en los lagos, y luego también lo prehispánico. Paul Rivet la elogia grandemente, y cuando prologa su libro Mexique Précolombien, pues no es un libro donde diga aquí está fotografía, no sé qué, dice de quién son las fotos, y dice Madame Freund, c'est une photographe qui fait
un travail extraordinaire, pas seulement documentaire, no solo documental, sino que es una recreadora de todo esto, tiene un ojo, en fin, o sea, que es algo raro, porque en esa época el fotógrafo muchas veces es el último mono, ¿no? Era algo accesorio y no... Ella entonces interviene en la exposición del 52 de arte prehispánico, bueno, es una exposición de todos los siglos de arte mexicano, y interviene en la del 62, la foto de Octavio Paz está tomada en esa, hay una foto que no tenemos en la exposición pero que es muy divertida, nos gusta mucho a los dos, que son De Gaulle y Malraux inaugurando esa exposición entre figuras, y espejos también. Espejos y tal, sí, sí. O sea que, y ella mantuvo una historia de amor con México a lo largo de bastantes años. Volvió varias veces. Sí. Yo hice una vez una pequeña exposición en la embajada mexicana a pedido del embajador de mi época cuando yo estaba aquí en París, y encontré fotos de Giselle Freund de propaganda mexicana ahí en los cajones de la embajada, que las puse, por supuesto, en el paseo yo. No, el decorado de su casa era muy mexicano. Tenía artesanías, mantas, cerámicas. Eso es el testimonio. Sí. No por casualidad era hija de un coleccionista de arte, ¿no? Y tenía unas joyas muy lindas que le había obsequiado Frida Kahlo durante su estadía. Contadnos, ¿qué hay de nuevo en esta exposición? ¿Hay tirajes póstumos, por ejemplo? El 80%. Sí, mucho es nuevo. Sí, en realidad nuestra primera aventura que habíamos diseñado con Juan Manuel y de la que Juan Manuel fue un gran propulsor, fue un proyecto grande que tenía que haber hecho en París y bueno, no se pudo hacer y lo hicimos en Granada. Esa primera edición fue realmente más dedicada a toda la parte, digamos, como literaria, los escritores, los retratos y bueno, pero a partir de allí pudimos trabajar de vuelta con el IMEC y gracias a la cooperación de la... Al lado de Caen, en el Instituto de la Memoria de la Edición Contemporánea, que es un sitio formidable donde hemos ido 2 veces, tú has ido más veces. A trabajar. Y buenísimo. Después ahí la Casa de América Latina decidió hacer un aporte que nos permitió ampliar el número de fotografías a 72, pero tomando también un poco porque había un vínculo con la Casa de América Latina, Paul Rivet y toda la parte antropológica y de ahí llegamos al trabajo tanto en México como en Ecuador. Que es nuevo, es totalmente nuevo. Completamente, inédito. Y mismo los retratos que se habían publicado, yo, en el año 2006 hice una exposición llamada Susana Soca y su constelación, donde se publicaron algunos de los retratos. París y Montevideo, también en la Casa de América, en la Casa de América Latina, pero prácticamente el aporte, lo que existe hoy día son fotos, no son tirajes de época, porque ni los había. Muchos no se habían tirado. Son tirajes contemporáneos, pero con fotos inéditas. Además, ella cuando exponía sus fotos en esa época o cuando se las regalaba o vendía a alguien, se las daba en blanco y negro, porque era muy caro o era casi imposible, era muy difícil hacer tiradas, ¿no? Entonces, las tiradas en color han sido más tardías y la parte hispanoamericana se habían hecho algunas, pero una gran parte, por ejemplo, del Grupo Sur, nadie se había puesto con el ahínco con el cual nosotros nos pusimos que todos los importantes estuvieran representados, ¿no? Y debo añadir una cosa en relación a la Maison de América Latina. Hay una vitrina donde está un cataloguito muy humilde que es muy bonito porque liga totalmente la exposición con el lugar donde está ahora mismo en París, que es el catálogo de la primera exposición que hizo la Maison de América Latina, que no estaba en su lugar actual del Boulevard Saint-Germain, sino que estaba Avenue Iéna, y es una exposición que se llama Ars Americana, que estuvimos a punto, ¿verdad?, de titularlo así. ¿Qué año fue eso? 46. Y en el 46 ella se trae de Buenos Aires... se trae un lote enorme de pintura de argentinos, uruguayos y chilenos, se trae objetos populares que se venden además, se trae fotos de ella, de las ciudades, de los escritores, de los objetos y tal, y luego el catálogo tiene un poema de Neruda y tiene otro texto sobre arte popular. Es una joyita y ubica esta exposición en el contexto donde está ahora mismo. Fue de las primeras que hizo fotografía en color, cuando nadie lo hacía. Y estábamos viendo la fotografía del presidente recién elegido, Mitterrand, ¿no? Fotografía oficial de François Mitterrand, en color además, tampoco no era... Con ese fondo común que tienen muchas de las fotografías que exponemos, donde hay una presencia del libro. Ahí detrás. Mitterrand también. Sí, efectivamente detrás. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en la Maison de l'Amérique Latine, la Casa de América Latina, aquí en París, para la exposición de fotografías de Giselle Freund, comisariada por Juan Álvarez Márquez, con los consejos especiales de Juan Manuel Bonet. Muchísimas gracias a ambos por haber
haber colaborado con esta emisión. Permíteme que también dé las gracias a Julien Leng y a Vanessa Loiseau, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y saludar también a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, que emite desde Montevideo, allí en Uruguay, y también a la red TAL, que reúne las televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. My song I'll write about a heart that loves you, and I'll tell about your magic spell, the wonder of you. I'll write about your kisses. They taught me what sweet bliss is. Moonbeams and lovely daydreams will weave a wondrous melody divine. When I write my song, the world will know of your devotion, and each word will be a burning flame of deep emotion.